Uno. Ok. Buenas tardes, profesor y compañeros. Esta es la presentación final del proyecto del grupo de dinámica. Nosotros somos el subgrupo 2 y tenemos asignado la variante 3 y nuestro grupo está compuesto por nuestro compañero Lazo Vargas Cristian, mi persona, Fiorella Rodríguez Sánchez, y mi compañero Nicolás Soto Araya. Los contenidos que vamos a estar explicando en este video se encuentran en los siguientes puntos. Primeramente, la introducción al tema. En segundo lugar, vamos a explicar un poco el problema que nos fue asignado. Tercero, la resolución teórica, que consiste principalmente en la explicación de la memoria de cálculo. También el método de validación que escogimos y explicar un poco el método de validación que escogimos, que en este caso fue SolidWorks. La tabla de resultados, el análisis de dichos resultados y por último, dar las conclusiones al proyecto. Como parte de la introducción, para introducir un poco el tema, el propósito del proyecto fue evaluar nuestra capacidad de resolución de problemas de dinámica vectorial clásica, específicamente dirigido a un cuerpo rígido y aplicado a un sistema en la vida real. Para hallar la solución tanto teórica como experimental, realizamos nosotros los cálculos matemáticos y adicionalmente, para hacer la simulación y poder corroborar estos cálculos, utilizamos un software CAD como método de verificación. El problema que nos fue asignado fue el siguiente. El enunciado se trataba sobre que el departamento de diseño mecánico de la empresa en la que trabajamos tuvo la tarea de plantear el diseño de un mecanismo de bombeo de agua de fácil instalación en zonas alejadas de centros urbanos. Se trabajó a escala, eso fue relevante más que todo para la realización de las piezas y el ensamble, y nos dieron las dimensiones iniciales, así como la velocidad angular y la aceleración angular del volante. El sistema estuvo compuesto por el volante AB, que se encuentra acá, una barra BC, una barra CDE y una barra EF. Y lo que nos pedía encontrar era la magnitud de la fuerza aplicada sobre el pasador C en este punto, la magnitud del par M aplicado sobre el volante AB y la magnitud de fuerza aplicada sobre el pasador F. Para hacer esto, se tuvo que realizar los cálculos para hallar las aceleraciones y las velocidades del sistema, que eso procederá a explicarlo a mi compañero Cristian. Bueno, Hola, mi nombre es Cristian Lazo, y voy a explicar la parte de la memoria de cálculo del subgrupo 2 y la variante 3. Bueno, en nuestro caso, primero se hizo obviamente uso de la lista de coteo, acá la tengo. Entonces, para la resolución, lo primero que se hizo fue escoger el sistema de unidades que vamos a utilizar. En nuestro caso, escogimos usar el sistema internacional, entonces todo se encuentra en milímetros, gramos, segundos. Y bueno, por comodidad lo trabajamos más que todo en metros, kilos, pero igual al final se pasó todo a milímetros, gramos para poder trabajarlo también en el software de Sol, que fue que escogimos para hacer la parte del ensamble y el análisis de movimiento. Bueno, también como se solicitaba, se identificó el movimiento de cada una de las piezas. Esta no es la memoria de cálculo, pero sí es como la parte previa a la realización de la memoria de cálculo. Acá están los cálculos ya finalizados, entonces voy a hacer la explicación con esto por comodidad. Bueno, se identificó el movimiento de cada pieza, que en este caso era primero, el volante de inercia tenía rotación, la barra BC tenía un movimiento plano general, la barra CE tenía un movimiento rotativo, también de rotación, y por último la barra EF que estaba conectado al émbolo tenía un movimiento también de plano general. Entonces, seguido se nos pide que hagamos un diagrama de cada una de los movimientos y pues de las velocidades, fuerzas, aceleraciones, lo que se necesita, se requiere en el momento. Entonces, pues para cada uno de los pasos ahí va a estar el dibujo más o menos explicado. Bueno, yo lo voy a explicar, pero ahí está el boceto de más o menos los diagramas de cada uno de los movimientos y pues de lo que está pasando con el volante y sus piezas en ese momento. También se nos pide que dibujemos los vectores que están dibujados con flechas, están representados con flechas. Y adicionalmente se nos pide que, bueno, lo mismo con las aceleraciones, entonces ya voy a empezar con la parte de la explicación de los cálculos. Em, ok. Para el volante de rotación, bueno, inicialmente se nos dieron dos datos, como tenemos la variante 3, teníamos que la velocidad angular del volante era de 18 radianes sobre segundo y la aceleración angular era de 50 radianes sobre segundo al cuadrado. Con eso partimos, también este es un boceto del, del volante, esta es la velocidad v con la que se inicia. Entonces, bueno, nosotros tomamos el giro rotativo como antihorario, positivo para poder, pues, ese va a ser como la dirección que le vamos a dar positiva. También acá pueden ver que tenemos como J positivo, que va a ser el Y en nuestro caso, y el positivo que va a ser el X. Bueno, para los datos, acá lo que se hizo fue las ecuaciones, usamos ecuaciones de Newton, casi todas las resolvió con ecuaciones de Newton, sino este todo. Entonces, pues la primera ecuación que utilizamos fue la de la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio, que como pueden ver la velocidad v desde el centro del volante está a 0,2 metros, el radio desde el centro hasta el punto de conexión con la barra BC era de 2 bueno, es de 200 milímetros, pero nosotros tomamos metros, 0,2 metros. Después, con esa ecuación se logra hallar la velocidad en B. Lo mismo, bueno, ya pasando el movimiento plano general de la barra BC, bueno, hicimos como un análisis del diagrama y tomamos los ángulos y la velocidad B, en este caso es esta. Entonces, para poder hallar la velocidad en C, usamos la siguiente ecuación, que también es parte de, bueno, es una ecuación de Newton, pero usamos la ecuación de la velocidad es igual, bueno, la velocidad respecto a C es igual a la velocidad, que no, la velocidad en C es igual a la velocidad en B, sumado a la velocidad en C respecto a B. Entonces, ya tenemos la velocidad en B, la velocidad en C respecto a B la hallamos con la ecuación anterior también usada, que era la de la velocidad angular por la distancia, que en este caso era de 0,4 metros. Y prácticamente así se sacaron todas las velocidades para no estar olvidado, todas se sacaron con esta ecuación. En este caso la velocidad angular nos dio cero, que constatado con el sólido está correcto. Y la velocidad en B, pues la velocidad en C nos dio
3,6, igual que en la velocidad B. Entonces, ya de ahí pasamos a la barra CD. Lo mismo, se usa la misma ecuación. En este caso, BC es igual a la velocidad en D más la velocidad angular por el radio. En este caso, B es un punto fijo, entonces tenía velocidad cero, por lo que se lograría fácilmente la velocidad angular. Y como era rotativo, la velocidad N iba a ser la misma que la velocidad de C. Ya con estas ecuaciones se organizó la velocidad C. Bueno, tenemos la velocidad C ya allá, la velocidad angular es la que queríamos hallar, y con el radio desde el centro, bueno, del punto D hasta el punto D o punto C, se podía hallar la velocidad angular, que nos dio 14,4 radianes, que también se consultó en el solid. Y por último, para la barra de plano general, las velocidades se hallaron con la misma ecuación. En este caso ya teníamos la velocidad de N, todo vectorizado obviamente con sus respectivas direcciones, porque teníamos unas direcciones para poder hallar correctamente las direcciones y las velocidades correspondientes a las otras partes de la pieza. Luego, bueno, acá se hizo un resumen de los datos. Después, en las aceleraciones igual se usa la misma fórmula, pero la derivada de la anterior, que era la de la velocidad en B, por ejemplo, velocidad en B es igual a la velocidad en A más la velocidad en B respecto a A. Lo mismo, esa ecuación se derivó. Acá se hizo mucho uso de la ley de la mano derecha. Bueno, también puede ser como se puede resolver por determinantes, pero pues para resolverlo de una forma más rápida se hizo así. Bueno, y para no hacerlo tan largo, las aceleraciones también salieron en el mismo método, obviamente con sus correspondientes direcciones y sus correspondientes dimensiones. Y acá hay una tabla de datos resumen de todas las aceleraciones angulares y las aceleraciones lineales en los respectivos puntos del mecanismo. Ya con esto pudimos hacer las fuerzas, hallar las fuerzas. Teníamos que hallar primero, bueno, la sumatoria de fuerzas que ahora sí, usando la segunda ley de Newton, teníamos que igualarlas a masa por aceleración en sus respectivos casos. Para ello también tuvimos que buscar las inercias de cada una de las, bueno, resolver las inercias de cada una de las piezas, tanto el volante como las barras. Para los momentos también se usó segunda ley de Newton, pero en este caso teníamos que la sumatoria de momentos es igual a la inercia del objeto correspondiente por la aceleración angular más la masa del objeto por la aceleración de su respectivo, bueno, en este caso se usaría, para ese caso, la aceleración del centro de gravedad por la distancia, porque es un momento. Ya de esa forma se fueron hallando todas las fuerzas, las que se nos pedían eran la del pasador C, la del pasador en F, por la fuerza del ángulo, y el momento en que estos están despejados cada uno, digamos, también abajo, digamos, ponemos sus cálculos, también abajo los separamos como para que se hallara. El volante de inercia si lo dejamos con circonio para poder hallar cada una de las masas de sus piezas. La dividimos acá está, en el diámetro de 428, en el centro, en el radio de 190 y las barras, cada una se le hizo su propio cálculo de momento de inercia. Se multiplicó por 6 por las barras y nos dio un total del volante de 0,3 kilogramos metro cuadrado, que ya con esa información se puede hallar el momento correspondiente. Como les decía, todo se pasó a gramos milímetro cuadrado para poder hacer uso del software de Solid, y pues acá están ya los porcentajes de error de cada una de las magnitudes de fuerza que se nos solicitaron. Acá, como se pueden ver, estos son los valores de los cálculos. Este fue el valor que arrojó Solid. Tuvimos un porcentaje de error bastante bajos. Y eso sería toda la parte de la memoria de cálculos, así muy resumido porque no me puedo extender mucho en el video, pero ya la parte del sólido la va a explicar mi compañero Nicolás, que va a explicar la parte del ensamble y cómo se sacaron los valores que arrojaba Solid para poder hacer la corroboración del porcentaje de error. Eso sería todo. Como fue previamente mencionado, nosotros utilizamos un software CAD de preferencia, en este caso SolidWorks. Este lo escogimos debido a que ha sido el que más hemos manejado en la universidad, y a pesar de que hemos manejado otro tipo de programas, es el que sentimos que es más útil de usar, el más sencillo y además el más confiable, a pesar de su ineficiente interfaz. Para iniciar este proyecto, lo primero que realizamos fueron las piezas. Esto pasamos por diversa cantidad de prototipos. Posterior a realizar las piezas, que serían 3 barras, unos cuantos soportes y un volante, además de un pistón y un tubo para mayormente cuestiones estéticas, empezamos a ensamblar. Primeramente tuvimos ciertos problemas debido a los pasadores, también al tubo que tuvimos que recortar en distancia porque sufría colisiones, y además tuvimos que eliminar cierta cantidad de soportes y otras colisiones imprevistas que se tenían por la forma de las piezas. Ya al tener esto, empezamos a montar la simulación de movimiento. Empezamos primeramente ajustando el valor de la gravedad adecuado y además su dirección. Establecimos las tramas de la simulación en 100 y ajustamos el motor por segmentos para que empezara a manejarse con una aceleración cero en el punto en el que necesitábamos estudiar el movimiento. Al haber terminado el ensamble y tener las piezas, además de la versión final de todo, obtuvimos los siguientes cálculos que vamos a ver a continuación. Esto los comparamos con los obtenidos mediante cálculos, los valores de la simulación, y en su mayoría obtuvimos porcentajes de error bastante bajos. Acá se puede apreciar algunos de ellos. Primeramente, estos valores no los obtuvimos con tal nivel de exactitud, pero después de ciertas modificaciones como la eliminación de los pasadores llegamos a esto. Aquí se aprecia las velocidades del sistema, la comparación entre los valores de cálculo y simulación. En la siguiente diapositiva podemos encontrar los valores de las aceleraciones del sistema. Aquí también se aprecia como los porcentajes de error son bastante bajos. Y en la última diapositiva podemos encontrar las comparativas de las incógnitas propuestas en el enunciado. En este caso sería la magnitud de la fuerza aplicada sobre el pasador C, la magnitud de par M aplicada sobre el volante y la magnitud de la fuerza aplicada sobre el pasador F.
Al analizar un poco los resultados que obtuvimos, nos dimos cuenta que tuvimos, como se pudo ver en las tablas comparativas, porcentajes de error muy bajos. Estos porcentajes de error reflejan la exactitud de los cálculos y aún así las pequeñas variaciones que hubo o ese pequeño porcentaje de error fue probablemente debido a los decimales, a redondeos, a pesar de que a lo que hicimos los cálculos intentamos no redondear decimales hasta el puro final e ir arrastrando decimales en el proceso para que al final los cálculos no sean tan diferentes al hacer la comparativa. Y como conclusiones, podemos decir que fue posible dar solución al problema real que nos propusieron por medio de cálculos de dinámica clásica y por medio de la simulación también. Y estos cálculos matemáticos responderán siempre al movimiento real del sistema. También podemos decir que las leyes y las fórmulas de dinámica clásica se cumplen y que el uso de velocidades y aceleraciones para hallar fuerzas y momentos de un sistema nos dio bastante vericidad para poder lograr el objetivo. Muchas gracias.